En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto, y ya estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, casi en orden, por todo lo que está aconteciendo aquí a nivel doméstico nacional, ¿verdad, Josema? Muchísima información. Pareciera que en Paraguay de repente está todo en calma, que de los Juegos Panamericanos, todo el movimiento, el tráfico muy pesado, hasta que salta cuestiones nuevas. Así que cuando hay calma hay que estar también en alerta constante. Pero vamos a ir desarrollando estos temas y más en el transcurso de este programa. Pero de momento ya me confirman desde producción que está en línea nuestro entrevistado de hoy, a quien agradecemos. Se contacta vía WhatsApp desde Brasil. Él es Bruno Cordeiro, analista de inteligencia de mercado de la consultora StoneX. ¿Cómo estamos, Bruno? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Prince, y a todos que nos escuchen. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Bruno, por la apertura, la predisposición de siempre. Y vamos a abordar esta entrevista contigo con la actualización del último informe que realizaron sobre el mercado del combustible, y muchas cosas también se suscitaron en estas últimas semanas, y también abordar un poco qué está pasando en el mercado paraguayo, Bruno. ¿Qué podemos decir de lo que está aconteciendo a nivel internacional? Sí, entonces nosotros veíamos una gran volatilidad en los precios del petróleo en las últimas semanas. Empezamos el mes con cotizaciones de petróleo alrededor de $73 por barril. Sí. Y ahora esas cotizaciones trabajan en $66 por barril. Entonces hubo una baja de casi $7 en las últimas 2 semanas, que refleje principalmente una preocupación más grande de los inversores sobre las actividades económicas a nivel global. ¿Sí? Sí. Tuvimos esa percepción principalmente por cuenta de la política arancelaria de Estados Unidos. Sí. Hay una preocupación de que esa política puede reflejar en flujos comerciales más bajos por cuenta de los aranceles, y con eso podemos observar también una reducción del consumo de petróleo. ¿Sí? Sí. Con también otro factor que contribuyó para la baja de los precios del petróleo, sí, fue la decisión de OPEP en reducir sus cortes voluntarios para septiembre. Entonces, ahora OPEP, que es el principal grupo productor de petróleo en el mundo, va a entregar más barriles en los próximos meses, y eso puede se convertir en conjunto con una demanda menos aquecida, sí, en un balance de petróleo menos ajustado a nivel global. Por eso estamos viendo en esas semanas los precios trabajando en patamares más bajos. Y la tendencia para las próximas semanas es que esos precios continúen trabajando en patamares más bajos. ¿De cuánto estamos hablando y cuál es la proyección en ese sentido, Bruno? ¿De cuánto cotizaría para lo que resta de los meses y, bueno, lo que están manejando también desde la consultora? Bien, para agosto nosotros estamos viendo que los precios deben trabajar entre $65 a $70 por barril. Sí. Para los próximos meses hay una tendencia de baja
por cuenta de eso que hablé, de un balance menos ajustado, Sí. cuando hacemos un análisis estacional, vemos que el consumo de petróleo cae entre el tercero y cuarto trimestre por cuenta de una reducción del consumo en el hemisferio norte global, principalmente Estados Unidos y Europa. Por eso hay una expectativa de que en los próximos meses nosotros vamos a ver un balance menos ajustado que estamos viendo hoy, y eso debe ayudar a presionar más los precios del petróleo como un todo. Entonces, como yo comenté, hoy Sí. estamos trabajando con precios alrededor de $66 por barril. Para los próximos meses hay una tendencia o de estabilidad o de queda de estas cotizaciones. Bruno, ¿y cómo puede impactar esta menor demanda global y el enfriamiento económico en algunas regiones? Nosotros debemos ver una reducción del consumo de petróleo por cuenta de esas reducciones de los flujos comerciales, Sí. principalmente en economías centrales. Entonces, estamos hablando de Estados Unidos y Europa, pero también Asia. Entonces, estamos viendo hoy un escenario de actividades menos aquecidas en algunos países importantes de Asia, Sí. principalmente China. Hay una expectativa de que China trabaje con una reducción de las exportaciones de productos en el tercer semestre, y eso se puede convertir en una desaceleración del consumo de petróleo por ese país también. Por eso hay una expectativa de que grande parte del mundo puede sufrir con esa reducción. En América Latina, específicamente Brasil y también Paraguay, Sí. estamos viendo hoy un mercado de combustibles más aquecido por cuenta de una actividad económica más aquecida en esos dos países. Vemos un crecimiento de las actividades industriales y también de las actividades agrícolas, y eso se convierte en un consumo más grande, principalmente de diésel. Pero para la preocupación con América Latina no es tanto para este año, y sí para 2026. ¿Por qué, Bruno? Porque hay una perspectiva de que el impacto más grande de los aranceles, principalmente para América Latina, va a ser en el próximo año. Hoy tenemos contratos más bien establecidos en algunos sectores, ¿sí? de compra de productos, por ejemplo. Y nosotros no vimos todavía un impacto sobre la inflación de esos países con los aranceles. Pero para el próximo año hay una expectativa de que ese escenario de inflación pueda ser más grande, ¿sí? Sí. O que pueda impactar de manera más efectiva las actividades económicas de esos países, principalmente actividades industriales. Así que el factor incertidumbre va a seguir presente tanto para los siguientes meses como para el 2026, Bruno. Ciertamente, nosotros estamos viendo hoy una gran incertidumbre, y la tendencia es que esto continúe, ¿sí? Sí. Si Estados Unidos, en un escenario en que Estados Unidos trabaje con esa política arancelaria en 2026, probablemente trabajaremos también con una incertidumbre más grande en el mercado global, y eso también ocurre para el mercado de América Latina. Por eso tenemos que comprender cuáles serán los próximos pasos de Estados Unidos, principalmente con su política arancelaria, y eso será importante también para determinar la evolución del consumo, no solamente petróleo, pero también de combustibles a nivel regional y global para los próximos meses y también para 2026.
Bruno, aterrizando ya al mercado paraguayo, ¿cómo ha venido siendo el comportamiento justamente del mercado de los combustibles y haciendo una desagregación de el precio de la nafta y el diésel con cambios en julio, agosto? ¿Cómo están viendo la evolución en materia de importación y sobre todo de incidencia en los precios? Sí, nosotros vimos una movimentación más grande de los precios en Paraguay también en los últimos meses, principalmente julio y agosto. En el comienzo de julio tuvimos una alta de los precios por Petropar, como reflejo de precios en el mercado internacional trabajando en patamares más altos cuando comparado con los precios en Paraguay. Incluso ese escenario también generó una reducción de las importaciones, principalmente en junio, porque los importadores estaban trabajando con precios más altos en el mercado internacional, pero precios más bajos en Paraguay, o que generó un desincentivo para la compra de combustibles. Y también un proceso de quema de stocks, de inventarios. ¿sí? Porque nosotros estamos viendo hoy un mercado de diésel y nafta muy accesible en Paraguay. La demanda de diésel, por ejemplo, entre enero y junio, en el primer semestre, fue de 1 millón de metros cúbicos, una alta de casi 10% en comparación con 2024. Y la nafta, veíamos las ventas llegando a 800.000 metros cúbicos, una alta de casi 9% en comparación con el año pasado. Sí. Entonces, nosotros tenemos un consumo muy grande de diésel y nafta en Paraguay, que refleje, como yo comenté, actividades económicas más aquecidas, pero al mismo tiempo tuvimos una reducción de las importaciones, como reflejo de precios más altos en el mercado global y precios más bajos en Paraguay, como yo comenté. Entonces, tuvimos ese desincentivo a las importaciones que generó un proceso de quema de inventarios. Y ahora, con la alta practicada por Petropar en julio, tuvimos nuevos incentivos para las importaciones de combustibles, que se convirtió en una alta de esas compras específicamente en julio. ¿sí? Ahora, para agosto, Petropar comunicó más una vez una baja de los precios que en ese momento hace sentido cuando veíamos un mercado de petróleo global trabajando con precios más bajos. Por eso, mismo con esa reducción de los precios en Paraguay, hay una expectativa de que las importaciones deben se mantener más aquecidas como veíamos en julio, por cuenta de que los precios en Paraguay están trabajando más o menos en patamares bien parecidos con el mercado global. Entonces, como tenemos los precios entre mercado internacional y mercado paraguayo más parecidos, y también una tendencia de manutención de un consumo aquecido de diésel y nafta, probablemente nosotros vamos a ver niveles de importación más aquecidos en agosto y en los próximos meses. ¿Y el papel de los sectores agropecuarios y la construcción también van a tener de alguna manera un papel importante en este comportamiento, Bruno? Ciertamente. Hoy nosotros vemos que el consumo de diésel es guiado principalmente por actividades del sector de construcción, sector agrícola y también el sector industrial. Como tenemos esos tres sectores bien aquecidos en el mercado paraguayo, nosotros vemos que las ventas de diésel siguen estos sectores más aquecidos. Para el caso de la nafta, no necesariamente esos sectores tengan un impacto sobre el consumo de nafta, exactamente porque el consumo de nafta es hecho principalmente por las familias,
Entonces, cuando veíamos un crecimiento de las viajes familiares, por ejemplo, Sí. veíamos también un crecimiento de las ventas de nafta. Pero ese crecimiento de las viajes familiares también es impactado por una economía que trabaja de manera más aquecida. ¿Sí? Y lo que estamos viendo hoy es una economía paraguaya más aquecida y se convierte en un crecimiento de las viajes familiares y también un crecimiento del consumo de nafta. Entonces tenemos esos dos mercados, nafta y diésel, trabajando con un consumo más grande por cuenta de actividades económicas más accesibles. Bruno, como especialista en el tema y saliendo un poquito del informe que preparan todos los meses desde la consultora Stonex, ¿qué representa para un país como Paraguay ser un importador casi neto de combustible? ¿Hay como un escenario particular de quizás menos posibilidades, más oportunidades, estar supeditado, sujeto a los precios internacionales? ¿Cuál es la ventaja o desventaja que representa para un país como Paraguay ser casi importador neto de combustible a diferencia de otros países de la región, Bruno? Sí, el problema de ser un importador neto es que tienes que trabajar con precios muy parecidos con los precios internacionales. Sí. Entonces, Paraguay tiene una exposición más grande con el mercado internacional cuando comparado con otros países en la región. La América Latina como un todo es una región que tiene una exposición más grande con el mercado internacional porque nosotros no tenemos una capacidad de refino de petróleo que nos permite ser una región que produce más combustible de lo que consume. Por eso Paraguay tiene un escenario muy parecido con otros países como un todo de América del Sur. Lo que nosotros estamos viendo hoy es que cuando Paraguay no trabaja con un precio interno parecido con el precio global, vimos un desincentivo o un incentivo, claro, a depender de cómo esa relación es así. En grande parte de los meses de 2025, por ejemplo, vimos precios del mercado paraguayo más bajos que los precios del mercado global. Sí. Y esto generó un desincentivo a los importadores de comprar más productos. Por eso vimos una quema de los inventarios. Y ahora la preocupación es que Paraguay debe importar más combustibles para garantizar un proceso de reconstrucción de los inventarios. ¿Sí? Así es. La suerte que tenemos es que las perspectivas son de que para los precios más bajos en el mercado global, como yo comenté. Por eso, nosotros no debemos ver impactos tan grandes en los combustibles pensando una percepción de un crecimiento de las cotizaciones. Las expectativas son de bajas de los precios y eso debe ayudar al Paraguay para continuar importando volúmenes más grandes de diésel y nafta. Bruno, hola, ¿me copias? Sí, puede continuar. Sí. Bruno, ¿dónde la gente puede encontrar más de este informe, más de este análisis que realizan desde la consultora, tanto a nivel internacional como del mercado paraguayo? Prince, Stonex es una empresa, por ejemplo, que ofrece este tipo de trabajo. Nosotros vendemos informes diarios, semanales, mensuales sobre el mercado global y paraguayo. Sí. Entonces yo convido a todos que están nos escuchando para accesar nuestro site y conocer más esta parte de inteligencia de mercado de Stonex
pero también tenemos una consultoría que trabaja para proteger participantes del mercado como distribuidoras y tradings, por ejemplo. ¿En qué consiste eso, Bruno? Consiste a través de una herramienta que nosotros llamamos de hedge financiero. Sí. Entonces, prácticamente esas empresas que trabajan con productos físicos, ellas pueden operar en el mercado financiero para evitar precios más altos, para se proteger de variaciones más grandes en el mercado financiero y físico, ¿sí? Sí. Por eso esa herramienta es muy utilizada en todo el mundo para se proteger de estas variaciones. En países que son importadores netos, por ejemplo, como el Paraguay, sí, es una herramienta esencial para las empresas que trabajan con el mercado de combustibles, para ellas utilizaren y evitaren pérdidas grandes por cuenta de variaciones muy grandes en el mercado, por ejemplo. Sí. Entonces, es una herramienta que puede utilizar y que tiene como principal objetivo una reducción de los riesgos, ¿sí? Con ese crecimiento o una baja muy grande de los precios en el mercado internacional. Más aún cuando, como decíamos, el factor incertidumbre está mucho más alto de un tiempo a esta parte, Bruno. Ciertamente, cuando tenemos una gran incertidumbre en el mercado, esa herramienta que yo comenté sí, es esencial para que los participantes del mercado se protejan de los riesgos macroeconómicos o geopolíticos, por ejemplo, ¿sí? Sí. Por eso es importante que trabaje con herramientas de ese tipo, y Stonex es una empresa que ofrece ese tipo de herramientas y también al mismo tiempo los informes de inteligencia de mercado. Entonces, la persona consigue trabajar no solamente con esa herramienta que ayuda a se proteger de los riesgos, pero también ayuda a estar más informado sobre las movimentaciones, las cotizaciones y las tendencias para los precios y para el balance de mercado a nivel global y a nivel paraguayo. Bruno, muchísimas gracias por el tiempo y vamos a seguir monitoreando lo que está pasando con el sector combustible a nivel global y también en Paraguay, así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Prince, y a todos que nos escuchan, y me quedo a disposición para hablarnos más sobre el asunto. Así mismo será. Gracias, Bruno. Estuvimos con Bruno Cordeiro, analista de inteligencia de mercado de Stonex, hablándonos puntualmente sobre el comportamiento del petróleo a nivel internacional, su incidencia también en el mercado doméstico y sobre todo las perspectivas. Así que muy, muy interesante, como siempre, la entrevista con Bruno desde Brasil. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa y a la vuelta vamos a compartir información internacional, regional, también de Paraguay, y tenemos la opinión preparada de un especialista también en varios temas vinculados a la parte política, jurídica, y vamos a compartir sobre lo último que aconteció en Paraguay acerca de este cierre temporal de una importante cadena de mini mercados, así que vamos a estar ahondando en este tema. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por seguirnos. Esta vez no vamos por YouTube, Josema, ¿cierto? Vamos exclusivamente vía radio, pero no se preocupen porque aquellas personas que nos estaban buscando por YouTube en la semana vamos a lanzarlo en nuestro canal de Spotify. Es así, Ada, buscando Economía 1000 y todos los capítulos con horas nada más de rezago, así que la gente puede ir listando ahí los temas que quieren escuchar del interés obviamente de cada persona, y este capítulo también va a estar subido en nuestro canal de Spotify. Ada, es momento de compartir la cifra que tenemos hoy.
$250 millones al año importa Paraguay desde Suiza, mientras que exporta $20 millones. Aunque la relación comercial está algo estancada, Suiza es el 9º proveedor mundial de Paraguay y el 2º en Europa, solo detrás de Alemania, comentó Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y es momento de compartir las principales noticias económicas. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? De acuerdo con Bloomberg en línea, Donald Trump criticó al CEO de Goldman Sachs, David Salomon, por lo que calificó como una mala predicción sobre el impacto de su agenda arancelaria en los mercados y en los costos al consumidor. Un informe del banco estimó que hasta junio los consumidores absorbieron el 22% de los costos arancelarios y que esta proporción podría subir incluso al 67% si se repite el patrón de años anteriores. Trump ironizó sobre la afición de Salomon como DJ y sugirió que busque un nuevo economista. El presidente también apuntó contra JP Morgan y Bank of America, acusándolos de cerrar cuentas por motivos políticos, algo que ambas entidades niegan. Pese a las tensiones, el sector financiero podría beneficiarse de su agenda de desregulación. Menos de 2 semanas antes, Trump se reunió con Salomon en la Casa Blanca para discutir la posible participación de Goldman en la oferta pública de Fannie Mae y Freddie Mac. El mensaje coincidió con datos que mostraron un repunte moderado de la inflación subyacente en julio y expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, propuso que la Reserva Federal considere un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, tras conocerse datos revisados que muestran un menor crecimiento del empleo en mayo y junio. Señaló que de haberse tenido esas cifras antes, se podría haber recortado en junio o julio. Indicó que en julio la inflación general subió 0,2% y la subyacente 0,3%, con alzas en servicios y moderación en bienes pese a los aranceles de Donald Trump. Bessent confía en que Stephen Mirand sea confirmado en la Junta de la Fed antes de la reunión del 16 y 17 de septiembre, lo que cambiará la composición del organismo. Añadió que Trump evalúa ampliamente al sucesor de Jerome Powell, criticó el costo de $2.500 millones de la renovación de la sede de la Fed y destacó compromisos de inversión privada que superan los $10 billones. Más información a nivel internacional, situándonos siempre en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal de Richmond afirmó que la incertidumbre sobre la economía estadounidense se está reduciendo, aunque persisten riesgos tanto para la inflación como para el empleo. Mencionó como factores positivos la legislación fiscal, los acuerdos arancelarios y el repunte de la confianza empresarial del consumidor, pero sostuvo que aún no está claro si la Fed debe enfocar sus esfuerzos en controlar los precios o en reforzar el mercado laboral. De cara a la reunión del 16 y 17 de septiembre, indicó que mantendrá abiertas sus opciones en un contexto en que los mercados descuentan más del 90% de probabilidad de un recorte de tasas tras datos débiles de empleo y una inflación subyacente en julio con el mayor aumento desde inicios de año. Por su parte, el presidente de la Fed de Kansas City, y con voto este año, se mostró partidario de mantener las tasas sin cambios, aunque abierto a reconsiderar su postura si la demanda se debilita de forma significativa. Otros funcionarios han manifestado posiciones divergentes, lo que refleja división interna en el organismo. El presidente de la Fed de Kansas City advirtió que el consumo comienza a mostrar señales de tensión, pero subrayó que para que la economía se vea seriamente afectada, el gasto de los hogares tendría que retroceder de forma más pronunciada. Seguimos con Bloomberg en línea con más información. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, descartó que las inversiones chinas en territorio estadounidense formen parte de un eventual acuerdo comercial, al señalar que gran parte de esos fondos se destinarían a industrias críticas que el país busca deslocalizar fuera de China. Mencionó sectores como semiconductores, imanes de tierras raras, productos farmacéuticos y acero, destacando que no espera compromisos financieros similares a los realizados por Japón, Corea del Sur o la Unión Europea en sus pactos comerciales. Bessent indicó que se reunirá con sus homólogos chinos en los próximos 2 o 3 meses, en un contexto en el que el
expresidente Donald Trump prorrogó por 90 días la pausa en el aumento de aranceles a productos chinos vigente hasta principios de noviembre. Además, afirmó que cualquier reducción de los aranceles vinculados al fentanilo requerirá un periodo prolongado, meses o incluso un año, de avances verificables en el control de los envíos de productos químicos utilizados para su producción. De lo meramente internacional ya nos situamos a lo que está pasando a nivel regional y nos trasladamos hasta Brasil porque información de Agencia Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció que este miércoles se lanzará una medida provisional para crear una línea de crédito de 30.000 millones de reales destinada a empresas brasileñas afectadas por los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Indicó que este monto inicial podría ampliarse si es necesario y que el plan priorizará a pequeñas empresas, especialmente de alimentos perecederos como espinacas, frutas y miel, así como de maquinaria. Lula destacó que la medida busca preservar empleos y abrir mercados alternativos para los sectores perjudicados, reiterando que nadie estará indefenso frente a los impuestos estadounidenses. Siempre con Agencia Brasil, el presidente también informó que apoyará a los empresarios para que presenten demandas en tribunales de Estados Unidos contra el arancel a los productos brasileños. En ese sentido, el ministro de Hacienda explicó que los recursos provendrán de créditos extraordinarios fuera del límite del gasto fiscal, mecanismo utilizado previamente para atender emergencias como las inundaciones en Río Grande do Sul. Añadió que las medidas ya están completamente definidas y atienden las demandas del sector productivo. De Brasil nos vamos hasta ¿dónde? Hasta Argentina. Exacto. Y de acuerdo con Bloomberg en línea, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el Estado argentino aplicó un ajuste que no solo redujo el gasto total y llevó las cuentas fiscales de déficit a superávit, sino que modificó su composición. Datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, basados en el Staff Report del FMI, muestran que los subsidios a la energía pasarán del 8% del gasto en 2023 al 4% en 2026, mientras que los destinados a transporte y otros rubros bajarán. En conjunto, los subsidios que en la gestión de Sergio Massa absorbían el 11% del gasto se reducirán al 5%. También se prevé una caída de los gastos del capital del 8 al 3% y de las transferencias al sector público del 6% al 3%, con bienes y servicios estables en 4%. En contraste, el peso de jubilaciones y pensiones, sin incluir el bono, crecerá del 34% en 2023 al 46% en 2026, lo que significa que casi la mitad del gasto se destinará a prestaciones para trabajadores pasivos. La asistencia social aumentará levemente y la masa salarial pasará del 17% al 18% del gasto total. Estos cambios reflejan un recorte drástico en subsidios e inversión, acompañado por un mayor peso relativo de las erogaciones previsionales y sociales. Y con esto vamos a nuestra segunda pausa y a la vuelta vamos a compartir información económica y también la opinión de un especialista, y ya lo anunció, Sebastián Nacha, va a estar dándonos su opinión con respecto a lo último acontecido del cierre temporal de varios mini mercados en Paraguay. Vamos a la pausa. Seguís escuchando Economía 1000 y es momento de compartir información económica nacional. ¿Qué está pasando en Paraguay? De acuerdo con abc.com.py, hasta julio de 2025 las exportaciones de Paraguay alcanzaron un poco más de 9.000 millones de dólares, lo que representa una disminución del 6,7% frente a los 9.980 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024. Las exportaciones registradas, que constituyen el 70,2% del total, cayeron en igual proporción, afectadas por menores envíos de granos y harina de soja, además de arroz parbolizado. Las exportaciones, mejor dicho, las reexportaciones, representaron el 23,8% y también retrocedieron 6,7%, mientras que otras exportaciones, con el 6% del total, registraron una baja del 7,8%. En contraste, los envíos bajo el régimen de maquila crecieron 4% y sumaron un poco más de 640 millones de dólares. En el mismo lapso, las importaciones totalizaron 10.000 millones de dólares, un aumento del 6,7% respecto al año pasado, que fue de 9.500 millones de dólares. Las importaciones registradas concentraron el 97,4% y subieron 7,3%, mientras que las otras bajaron en 12,9%.
Además, el volumen físico importado creció 9%, reflejando una mayor demanda de bienes externos. Como resultado, la balanza comercial acumulada al mes de julio cerró con un déficit de 841 mil millones de dólares. De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, el viceministro de Industria, Marco Riquelme, destacó en la presentación de la Asociación Paraguaya de Parques Industriales que la creación y modernización de polos industriales es fundamental para diversificar la economía y generar más empleos. Paraguay cuenta actualmente con 8 parques industriales reconocidos por el MIC que generan más de 5.700 empleos directos e indirectos. La API, con respaldo del gobierno, buscará fortalecer estos espacios y promover la instalación de nuevos polos productivos bajo estándares de calidad y sostenibilidad. Riquelme señaló que el sector industrial enfrenta desafíos como el acceso a financiamiento, la apertura de mercados competitivos y el ordenamiento urbano para integrar estos polos a las ciudades. Anunció que el MIC trabaja en una nueva ley de parques industriales que contemplará incentivos fiscales, simplificación de trámites y estímulo a la inversión en infraestructura y tecnología. Afirmó que el futuro económico del país depende de generar espacios productivos modernos que atraigan inversiones y mejoren la competitividad de la industria. Hago una pequeña corrección con respecto a la noticia leída anteriormente. La balanza comercial acumulada al mes de julio, de acuerdo con el Banco Central del Paraguay, cerró con un déficit de 841 millones de dólares. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico de determinados temas, y en la edición de hoy, que se publica tanto en el impreso como en el digital, se aborda sobre este tema de los microcréditos para MIPYMES, consumo y construcciones, que son los vistos como con mayor riesgo percibido. En el arranque de 2025, los microcréditos para MIPYMES fueron identificados como la categoría con mayor nivel de riesgo percibido por el sistema financiero, alcanzando 16,93% en el primer trimestre y descendiendo levemente a 16,6% en el segundo trimestre, sin perder su posición de liderazgo en el ranking de riesgo. Más información y sobre todo de este análisis, ¿a dónde la gente puede encontrar? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, X e Instagram, en nuestro canal de WhatsApp y en nuestra página web. Y nos metemos en el tema central también, Ada, de lo que aconteció justamente en horas de la tarde y noche de ayer, el cierre de más de 260 mini mercados en 31 ciudades del país, y estamos hablando de la cadena de mini mercados Vigi, por decisión del gobierno, y se dio a conocer de hecho en una conferencia de prensa, y vamos a compartir algunas de las informaciones y noticias que se suscitaron en torno a ello. El editorial de ABC menciona en este sentido que la ministra, estamos hablando de SEDECO, junto con el también ministro de la INAVISA, declaró que estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide, al anunciar el cierre temporal de toda la cadena de minimercados Vigi, en la que el grupo Sucolillo, propietario de ABC Color, es inversionista, dice el editorial de ABC. La medida se tomó tras detectar productos vencidos y reetiquetados en una docena de locales, pero se extendió a 263 minimercados en 31 ciudades del país, afectando a más de 5.300 empleados y a toda la red de proveedores y distribuidores. El editorial señala que esta acción, inédita en su magnitud, contradice el discurso oficial de seguridad jurídica que el propio presidente expone ante inversores e instituciones internacionales, y la interpreta como una represalia directa hacia el medio. El cierre, dispuesto en apenas 5 días y durante un fin de semana, no se limitó a sanciones proporcionales, sino que paralizó la operación completa de la empresa. El texto califica la decisión como un abuso de poder destinado a castigar y amedrentar a un medio de comunicación crítico con el gobierno. Ante ello, el editorial de ABC reafirma el compromiso histórico del medio con la libertad de prensa, recordando su resistencia a intentos de censura y persecución en el pasado, y advirtiendo que ni medidas autoritarias ni presiones económicas harán que el diario modifique su línea editorial. Y en este mismo contexto, también se pronunciaron varios gremios empresariales, como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, ADA.
Y de acuerdo con esa noticia, ABC informa que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Ricardo dos Santos, calificó como llamativa y desproporcional la sanción impuesta por la SEDECO y la Dinavisa a la cadena Villi, que derivó en el cierre temporal de sus 263 locales en todo el país. La medida fue adoptada tras detectar productos defectuosos, vencidos o reetiquetados en 12 locales, lo que representa una proporción mínima frente al alcance de la sanción. Dos Santos resaltó que cerca del 90% de los productos comercializados en la cadena están regulados por la Dinavisa, por lo que la suspensión forzó el cierre total. A su juicio, la decisión está muy alejada de las prácticas habituales y no guarda proporcionalidad con las irregularidades encontradas, lo que genera dudas sobre la calidad de las decisiones y la seguridad jurídica del país. Advirtió que cerrar los locales en lugar de aplicar sanciones alternativas como multas pone en riesgo la cadena de valor que involucra a empleados, proveedores, distribuidores y transportistas. Y ahora compartimos y le preguntamos, de hecho, a Sebastián Hacha, director ejecutivo de ProDesarrollo Paraguay, acerca de las implicancias de la intervención del Estado en una economía de libre mercado con esta decisión de cerrar más de 260 locales de una cadena muy importante de mini mercados en el país. Y esto fue lo que nos dijo. Adelante, Josema. Es bastante preocupante el poder que se le está otorgando a una institución que tiene que ser, sí, lógicamente, de control sobre denuncias claras, responsables, hechas por consumidores en cuanto a los servicios y bienes que se prestan o se venden en determinados lugares de comercios y lugares de venta masiva de artículos, como la SEDECO, sobre todo al punto de darles una potestad de cerrar un local, una cadena de locales totalmente por irregularidades que no solamente estoy convencido, sino que la propia lectura de las resoluciones que ordenan la clausura surgen que no han sido fiscalizados en su totalidad, sino que se remiten a unos casos puntuales donde están determinadas irregularidades que sí existen, y después tratar de interpretar o tratar de incluir esa capacidad circunstancial de participación del Estado en el negocio privado para darle una potestad semejante a la de la clausura de una institución, a la cual también se suma ahora Dinavisa, que desde su fusión con el INAN, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, oficia como una especie de FDA estadounidense, con aparentemente plenos poderes, y entendiendo también que la cadena en cuestión, que no podemos responder este tema desde un punto absolutamente neutro, porque la cadena en cuestión lógicamente tiene una historia detrás de enfrentamientos con el gobierno. Y en la exposición de la directora de SEDECO ayer, ella deja muy en claro al inicio que dice, siguiendo instrucciones del señor presidente. Tener un Estado, no vamos a hablar del gobierno, recordemos, el Estado es el bus, el gobierno es quien lo conduce, no importa quién lo conduzca. Pero si nuestro bus está preparado con unas ruedas especiales, ¿no? Neumáticos especiales, para pasar por encima de la iniciativa privada, tenemos que cuidarnos de que ese bus realmente tenga esas capacidades en primer lugar, y en segundo lugar no tenga ningún tipo de contrapeso. Aquí esto probablemente, y en algunos meses más, vaya a ser revocado por el Tribunal de Cuentas, pero la realidad es que esta mañana de venir al trabajo, a la gente le habrá ocurrido, habrán visto centenas de personas que están sin trabajar, que no van a cobrar el día de hoy, probablemente tampoco lo hagan el día de mañana, porque se ha tomado una decisión hasta la vista, hasta ahora, inaudita parte, que significa sin participación del afectado, violentando el artículo 17 de la Constitución Nacional, en donde de la escala de sanciones establecidas en las leyes de las instituciones que hablamos aquí, tanto de Dinavisa como SEDECO, finalmente se han tomado de las más graves.
Esto no significa para nada de que haya algún tipo de intento de menoscabar las capacidades que tienen estas instituciones, pero me llama la atención, ¿verdad? Llama la atención de que Inavisa y Sedeco hayan salido con tanta fuerza sobre este tema, cuando en realidad tenemos, por ejemplo, no se los ha escuchado con tanta vehemencia reclamar por las acciones judiciales que tienen una medida cautelar en este momento, que suspenden la vigencia de los registros de Inavisa para la importación de determinados productos en favor de algunas llamativas y sospechosas importadoras. ¿Dónde está esta furia, esta presencia del Estado de Derecho cuando se le está beneficiando de una manera abiertamente peligrosa para la ciudadanía? Si finalmente lo que queremos es cuidarle a la ciudadanía en cuanto a lo que el Poder Judicial no resuelve todavía. Nos hace una conferencia de prensa pidiendo que se resuelvan de manera lógicamente negativa aquellas resoluciones de la Corte o medidas cautelares que provisionalmente están permitiendo el ingreso de productos al Paraguay sin registro sanitario. Llama la atención y hasta asusta. Escuchábamos a Sebastián Hacha, director ejecutivo de Pro Desarrollo Paraguay, hablándonos sobre su opinión acerca del cierre temporal de estos más de 200 minimercados en todo el país. Y realmente existe una preocupación por parte de los agentes económicos por todo el impacto que ya está generando a nivel de toda la cadena también económica al tener este tipo de medidas. Vamos a seguir abordando sobre este tema más adelante en los siguientes días con seguridad aquí en Economía a Mil. Es momento de despedirnos, Ada. Mañana nos encontramos puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.